Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, Jesús, levantando los ojos hacia sus discípulos, les decía: Bienaventurados los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque quedarán saciados. Bienaventurados ustedes cuando los odien los hombres y los excluyan y los insulten y proscriban su nombre como infame por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Eso es lo que hacían sus padres con los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ay de ustedes los que están saciados, porque tendrán hambre. Ay de los que ahora ríen, porque harán duelo y llorarán. Ay si todo el mundo habla bien de ustedes. Eso es lo que sus padres hacían con los falsos profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio según San Lucas, el primer discurso de Jesús, con una cierta consistencia, es el llamado discurso o sermón de la llanura. Y esto en clara contraposición escenográfica con respecto al de Mateo, que ocurre en una montaña. Si el narrador señala con frecuencia, aquí en este Evangelio de Lucas, que Jesús enseña, ya venimos viendo cómo Jesús en diversas circunstancias enseña, todavía no nos ha dado ejemplos así más concretos, más largos, digamos, de su enseñanza. Solamente el discurso programático y algunas frases dentro de los diálogos con sus adversarios. Nos encontramos entonces ante la primera gran enseñanza extensa del Maestro Jesús en el Evangelio de Lucas. En la escena anterior, a la que leemos hoy, el narrador ya nos ha pintado el escenario donde tiene lugar este discurso amplio de Jesús. El lugar es una llanura en la que se reúne una multitud compuesta por 3 círculos de oyentes. La multitud de judíos y no judíos que vienen desde los alrededores, incluso de la costa mediterránea. Luego, los numerosos discípulos y admiradores de Jesús. Y en el centro, otro círculo más, el círculo estrecho de los 12, que Jesús acaba de elegir en la montaña, de la cual ha descendido y se ha detenido en la llanura para la primera enseñanza. Tenemos entonces 3 círculos, como 3 círculos concéntricos. Los más cercanos a Jesús, los 12, luego los simpatizantes, discípulos más amplios, y finalmente la multitud de gente judía y no judía que viene de los alrededores y de mucho más lejos. Este escenario en una llanura repleta de gente en estos 3 círculos de oyentes nos muestra cuánto este discurso de Jesús, esta enseñanza, tiene un alcance realmente universal. Si bien desde el versículo 20 del capítulo 6 de Lucas se dice explícitamente que Jesús le habló a sus discípulos, esta no es propiamente la confidencia a un grupo de iniciados, no es la iniciación cristiana, entre comillas, como ocurre en el Evangelio de Mateo. No, este es un discurso mucho más amplio, universal. Con todo, el núcleo es el Evangelio, la novedad de Jesucristo, que acontece en el reino de Dios, como se dice desde la primera frase. Bueno,
Este discurso de Jesús comienza, como ocurre también con el paralelo del Sermón de la Montaña en Mateo, con las bienaventuranzas. Pero esta vez tenemos una novedad. Tenemos un paralelo entre, o dos columnas, entre bienaventuranzas y ayes. Además que no tenemos toda la cantidad que tenemos en Mateo. En Mateo hay 9. Aquí tenemos solamente 4 bienaventuranzas que aparecen balanceadas, contrabalanceadas con 4 ayes. 4 y 4. 4 bienaventuranzas, 4 ayes o lamentaciones. A propósito de esto, permítame simplemente indicar así de paso algunas precisiones que Lucas le hace a Mateo en su versión de este sermón. En Mateo, Jesús habla en segunda persona, ustedes, plural además, ustedes. No, aquí no es con el ustedes, aquí es ellos, en Lucas, tercera persona plural. En Mateo se habla, por ejemplo, de pobres, así nada más, y se entiende, bueno, pobres en espíritu. En Lucas se le quita el adjetivo, pobres. Y donde Mateo habla de los que tienen hambre y sed de justicia, Lucas prefiere decir los que tienen hambre ahora. Son pequeños detalles. El hecho es que las bienaventuranzas en la versión de Lucas que leemos hoy son más complejas que las de Mateo, tal vez un poco menos precisas, sin embargo, mucho más evocadoras. Los invito a descubrirlo. Entremos en el texto y partamos de esta pregunta. ¿Qué es una bienaventuranza? Y yo me permitiría responder en primer lugar con una anotación de tipo lingüístico. Eso suena así todo elegante, lingüístico. Una bienaventuranza es un feliz connubio, esto, alianza, unión, entre dos factores del lenguaje. El de la afirmación y el de la admonición. Se afirman cosas, pero al mismo tiempo se advierte. Y se unen estos dos aspectos típicos del lenguaje, la información y la exhortación. La exhortación que indica una cierta conducta a seguir. Pero hay otro aspecto más, un tercer aspecto, el emotivo. Emotivo. Se nos pide a nosotros los oyentes que encendamos en el corazón un deseo espontáneo por esto que se nos promete, se nos ofrece y se nos indica, dando un giro de una realidad negativa a una positiva. Y hay que decirlo, que aun cuando las bienaventuranzas están muy vinculadas a lo antropológico, está hablando de situaciones muy humanas, en realidad se está proponiendo dentro de esto muy humano una experiencia de Dios, una genuina experiencia de Dios, donde además la felicidad de la que aquí se habla no es idéntica a la felicidad terrena de la cual hacen tanta publicidad en el mundo mercantil, gente con pinta de felicidad solo porque tiene una sonrisa y porque se consiguió un jeans de determinada marca o un determinado aparato electrónico. Tampoco es la felicidad simplemente del bienestar, del estar bien, sea en la salud o en relaciones con otros, todo lo que hoy pintamos como felicidad. Aquí se va mucho más allá, aparte de esto, pero va mucho más allá. Proyecta la vida hacia una alegría que el mundo no te puede dar.
una alegría que proviene de Dios y que tiene su realización, su culmen en Dios. Él es la perfecta alegría. Con todo, es una alegría que se mete muy dentro de uno, que transforma desde dentro y desata procesos. Felices, repite hoy Jesús 4 veces. Felices, contrabalanceándolo con 4 ayes. Ay de ustedes. Felices es una palabra que hoy me asegura el sentido de la vida en lo más íntimo, en su núcleo íntimo, que es la búsqueda de plenitud y de realización. La felicidad está en el proyecto de Dios. Y Jesús en el Evangelio, en toda la ruta que me ofrece en el Evangelio, multiplica esta nuestra capacidad de estar bien. Y es importante que reparemos hoy en esto. Jesús comienza con 4 bienaventuranzas y las contrabalancea con 4 ayes. Y coloca delante no lo negativo. Habríamos partido de lo negativo para luego transformarlo en positivo. No, Él parte de lo positivo, de los 4 anuncios de alegría, de felicidad. El ser humano, todo ser humano, tú y yo, todo ser humano es un mendigo de felicidad. La buscamos ansiosamente y muchos de nuestros impulsos, acertados o desacertados, tienen que ver con esto. Y Jesús lo sabe y viene al encuentro de nuestro deseo más profundo y nos da una respuesta, nos hace una propuesta. Y 4 veces anuncia: felices ustedes, o felices todos aquellos que. Significa, de pie, ustedes que ahora están en la carencia material. De pie ustedes ahora que hacen duelo, que lloran. Adelante, en camino. Bienaventurados, felices ustedes que están pasando hambre, o que los está maltratando con la lengua o persiguiéndolos injustamente. Adelante, en camino, no bajen los brazos, porque ustedes son la caravana de la victoria de Dios. Y saben una cosa, en la Biblia, Dios conoce solamente gente que sabe ponerse en camino hacia la tierra nueva y los cielos nuevos, hacia otra manera de ser libres, ciudadanos de un reino que viene. Los hombres y las mujeres de las bienaventuranzas son como las heridas por las que pasa el mundo nuevo, de donde brota un mundo lleno de belleza. Y ya desde la primera línea vamos entendiendo la propuesta. Felices ustedes los pobres. Y uno como que se queda dudando. Felices los que tienen hambre, pero no les da ninguna garantía. Felices los que ahora lloran, pero resulta que no son lágrimas de alegría ni de amor, sino gotas de dolor. Felices los que sienten como herida el desamor del mundo. Pero analicemos el texto. Lucas subraya los contrastes. Los pobres en contraste con los ricos. Gente que tiene hambre en contraste con quien está saciado. Gente que llora en contraste con quien ríe. Gente perseguida en contraste con aquellos que son adulados. Y las primeras bienaventuranzas, atención, no se refieren a categorías diferentes de personas, sino como si fuera la misma persona la que las vive todas juntas.
Quiero decir, es el mismo grupo de personas vulnerables y vulneradas además por la sociedad, el mismo grupo visto desde diversas perspectivas, desde diversos ángulos. Los pobres son los mismos que pasan hambre, claro, y son los que con motivo de su indigencia lloran, e incluso aquellos que son abusados y maltratados por fuerzas externas. Pero todavía hay más. Cuando Jesús dice bienaventurados los pobres, los que lloran, los que tienen hambre, los perseguidos, estas 4 condiciones de la naturaleza humana, notamos que no está hablando de condiciones espirituales, sino de realidades muy concretas, económica y socialmente penosas. Sin embargo, Jesús diseña un horizonte de futuro, promete un bien futuro en el cielo, como dice el versículo 23, en el cielo. Desde aquí hasta allá hay un camino de realización y de transformación. La 4ª bienaventuranza lo sintetiza todo. Aquellos que persiguen y matan serán bienaventurados, sí, pero en el final. Será un camino. Y la garantía de que esto se realiza así es el reino de Dios, como lo dice la primera afirmación, porque de ustedes es el reino de Dios. Aunque los discípulos ahora, como dice Lucas, ahora carecen de bienes, son personas frágiles, marginadas e incluso perseguidas, estas condiciones actuales de vida experimentan un giro profundo cuando Dios los rehabilita en el reino. Y este es el giro definitivo, escatológico, decimos, de los destinos de las personas, que le da concreción a la promesa de la profecía de Isaías, que ya había sido proclamada en la sinagoga de Nazaret. Y aquí se recuerda entonces la palabra de orden que hoy tenemos que escribir con tinta de oro en el corazón. Felices, feliz aquel, feliz tú que escuchas esta noticia. Felices los pobres, no porque ser pobre sea un valor, sino porque ni tampoco porque sea un valor soportar el sufrimiento, ni llorar, ni ser perseguido, ni pasar hambre. No. Se es feliz porque hay una respuesta que viene de Dios. La buena noticia es que Dios se vuelca a favor del pobre, ante el débil y desprotegido. Los recoge en sus brazos, los levanta de los abismos de la vida, se ocupa de ellos. El Dios del reino no hace avanzar la historia a golpes de espada, ni de guerras, ni de cosas impuestas a la fuerza, ni con grandes inversiones de riqueza, ni con saciedad de un día, sino sembrando justicia y solidaridad, cosechando paz y secando los ojos de los que ahora lloran. Felices entonces, porque habrá un cambio, vendrá una alternativa, veremos un giro. El proyecto de Dios es más profundo, más delicado y más contundente de lo que parece a primera vista. La primera bienaventuranza pareciera recogerlo todo. Felices ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino, aquí y ahora, porque no tienen más espacio sino para Dios,
porque tienen el corazón libre, más allá de las cosas, porque tienen hambre de algo más, y porque hay un futuro para ustedes, cuando en el reino se cultive justicia, solidaridad, paz y consolación. Los pobres, entonces aquí, son el vientre fecundo donde está en gestación el reino de Dios. Pobre es la manera de expresar todas las vulnerabilidades por las que nosotros pasamos y nuestra vida experimenta su radical fragilidad. Jesús no está hablando aquí de una categoría asistencial, no, Señor, sino de un laboratorio de humanidad, donde plasma una nueva arquitectura del mundo, de las relaciones humanas, una categoría generativa y reveladora. Felices los pobres, que de nada son propietarios, sino del corazón, que no teniendo más nada que dar, se dan a sí mismos, y que son al mismo tiempo el brazo extendido que suplica, que pide, pero también la mano abierta que da, que ofrece. Todo lo que reciben, todo lo dan. Ese es un pobre, valiente para pedir, libre para dar. Y esto Jesús lo contrapone con 4 ayes. Los ayes son sorprendentes. Es la otra cara de la moneda. Del pobre es el rico, del que tiene hambre el que está saciado, del que llora el que ahora ríe, y del que es perseguido el que ahora es adulado. Ay de ustedes los ricos, los que ahora ríen, los que están saciados, los que solamente reciben felicitación de la gente, y el gente que te pone una cara pero por detrás te da la puñalada. Y estos ayes son sorprendentes porque no son, atención, no son maldiciones. Dios no maldice. No son maldiciones sino advertencias, avisos. De la misma manera que lo hacían los profetas. Es un lenguaje más o menos parecido al ponle cuidado a esto. Ay de ti si sigues así. Son como un canto fúnebre de lo que va a ocurrir si se sigue en determinada dirección que no lleva a nada. No son maldiciones. Dios es incapaz de desearle el mal a nadie. Entonces no son amenazas, sino advertencias. Como quien dice, si te llenas de cosas, nada más, y no el corazón, si sacias todos tus apetitos, pero no te ocupas de tu crecimiento interior, si solo buscas los aplausos y quedar bien con todo el mundo, sin importar si haces las cosas de forma correcta, óyeme, tú de esa manera no serás feliz. Los ayes son esta lamentación de los errores por los errores que cometemos en la vida. Y el lamento que Jesús pronuncia cae sobre aquel que confunde lo superfluo con lo esencial, aquel que está lleno de sí y que se aferra a las cosas y que no deja espacio para Dios, para lo eterno, para lo infinito y para el hermano, aquel que no hace caminos en el corazón, sino que vive como si ya estuviera muerto. Pues sí, mis hermanos, este es el Evangelio de hoy, para repasar, masticar, leer, releer, hasta escribirlo en el corazón. Las bienaventuranzas son la buena noticia de que Dios regala vida a quien produce amor. Sí, Señor, a quien produce amor. Las bienaventuranzas me enseñan que si yo me hago cargo de la felicidad del otro, el Padre Dios se hará cargo Él mismo de mi propia felicidad. Mahatma Gandhi,
vivía fascinado y sorprendido con esta página del Evangelio de Jesús. Y él no era cristiano. Y decía que admiraba a Jesucristo por esta enseñanza. Él dijo, son las palabras más altas del pensamiento humano. Y yo agregaría, son palabras tan profundas que son como un pozo de sabiduría en el que no alcanzas a ver el fondo. Te dejan pensativo, desarmado, pero también reencienden dentro de uno, como lo siento yo ahora, una nostalgia por un mundo hecho de bondad, de sinceridad, de justicia. Es una enseñanza difícil, sí, pero amigable, porque no establece nuevos mandamientos, sino la buena noticia de que las cosas pueden ser diferentes si acogemos el reino de Dios. Que María de Nazaret, la que ya había anunciado estas bienaventuranzas en su Magnificat, nos acompañe en esta ruta. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que tengan todos un bienaventurado día.